Hola a todos. En esta ocasión vamos a continuar con una pequeña propiedad de construcción de rectángulos y que tiene que ver con bolas y vamos a empezar a hablar de los elementos de la integración. Así que ahí vamos. Lo que podemos concluir del video pasado es que los rectángulos son cerrados y acotados. Lo de acotado lo vimos en clase y lo de cerrado es la conclusión a la que llegamos ayer. En el video pasado, perdón. Entonces, por medio del teorema de Heine-Borel, puedo decir que los rectángulos, como están definidos, son conjuntos compactos y eso va a ser muy importante porque en general las propiedades topológicas bonitas se pueden garantizar bajo compacidad. También tendríamos que hablar de que R es un conjunto conexo. Eso va a ser cierto porque es arcoconexo, es un conjunto convexo. De hecho, podemos discutir rápido al respecto. Pero la otra conclusión a la que llegamos ayer es que si el volumen es positivo, entonces el interior, ¿qué es esto? Esto fue lo que demostramos, que el interior es este conjunto, es distinto al vacío. Y podemos argumentar que es una equivalencia, porque si el volumen es distinto al vacío, entonces todos estos intervalos son no degenerados, son intervalos abiertos no vacíos, donde su producto es no vacío. Y si todos estos son no vacíos, entonces por definición del volumen este va a ser positivo. La conclusión a la que quiero llegar ahorita es que en rectángulos no degenerados yo puedo dibujar bolas dentro de los rectángulos, lo cual tiene bastante sentido en el espacio en el que yo estoy parado, porque en su conjunto gordito, que es su interior, yo puedo dibujar la bola que necesite, ¿sí? Esto va a ser importante por asuntos de construcción más adelante. Lo primero que quiero discutir en este momento es que el regreso de esto, o la construcción inversa de esto también se vale. Yo puedo dibujar rectángulos dentro de bolas en cualquier caso y vamos a ver cómo la vamos a hacer. Entonces, sea R un radio positivo, X0, vamos a llamarle Z. Z un punto arbitrario de Rn. Estamos considerando la bola con centro en Z de radio R como conjunto de Rn. Y para hacer la construcción algo más interesante me voy a tomar cualquier punto X en la bola agujerada, es decir, en la bola abierta que no sea el centro. ¿Sí? Lo que afirmo es que podemos construir un rectángulo que esté contenido en la bola. Y de hecho puedo construir un rectángulo que contenga a X y a Z como vértices. Es decir, el rectángulo generado por el centro de la bola y por cualquier punto que yo decida que voy a poner en la bola. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el rectángulo está definido como un producto cruz de intervalos, entonces lo primero que tengo que decir es quiénes son esos intervalos. Y como los intervalos necesariamente están escritos en orden de menor a mayor, vamos a definir I como el mínimo de toda de la XY, entre la XY y la ZI, para la I entrada correspondiente, y BI el máximo entre XY y BI en la entrada iésima correspondiente. Y con estas cantidades definidas para toda I entre 1 y n, defino el rectángulo como el producto cruz de esas cantidades. Entonces esto tiene bastante sentido, o sea, es una construcción bastante inmediata. Y aquí mi afirmación tiene que ser que el rectángulo, como yo lo acabo de definir, está contenido en la bola con centro en Z de radio R. ¿Sí? Demostración. Como es una contención, me tomo un punto arbitrario Y en el rectángulo que yo acabo de construir y tengo que ver como quiero demostrar que está en una bola. Lo que tengo que demostrar aquí es que la distancia entre Y y Z es menor que R. Ahora, ¿qué es lo que sé? Yo sé que Y está en... Bueno, yo sé que Y está en el producto cruz, entonces, como Y está en R, que está definido como un cruz, como un producto cartesiano, entonces, para toda I entre 1 y n, yo sé que Y
está entre el mínimo, déjenme escribo tantito más. Yo sé que en la yésima entrada correspondiente, y está entre el mínimo de xy y el máximo entre xy y zi. ¿Sí? Y yo también sé por hipótesis que x es elemento de la bola, entonces ahorita vamos a ver cuál es el punto de eso. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué va a suceder? Ay, Dios. Para esta situación, yo tengo que hacer una estimación sobre las distancias entre y z. ¿Sí? Entonces, lo que sé de z es que es el centro del rectángulo, de la bola en cuestión, perdón. Así que necesito hacer una estimación justamente, ¿no? Tengo que ver qué pasa con la distancia entre mi punto y, como está aquí definido, y mi punto z de acá. Para hacer eso vamos a usar uno de los resultados que discutimos ayer. Entonces la demostración va a ser, de hecho, bastante rápida. Como y ya es un elemento del rectángulo, y como ciertamente tanto x como z son elementos del rectángulo, pues porque siempre me tomé como mínimo y máximo, entonces es como una observación acá. Observación. Por cómo está definido, todas las entradas de hecho de z son mínimos o máximos del rectángulo en cuestión. Entonces, ciertamente z es un elemento del rectángulo. Y si y es un elemento del rectángulo, entonces la distancia entre y z no puede ser más que la diagonal del rectángulo que yo acabo de definir. La diagonal de este rectángulo, por definición, son la suma de i igual a 1 a n de, como están definidos, el máximo xy zi menos el mínimo xy zi al cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora esto es algo muy interesante. Es una estrategia más o menos usual, entonces conviene familiarizarse con ella. Pero cuando yo tengo objetos de este estilo en donde estoy restando un máximo de un mínimo, entonces esta resta se vuelve simplemente la resta entre estos dos. ¿Por qué? Porque para cada i, como este máximo solo tiene dos chances, o es xy o es zi, y este mínimo solo tiene dos chances, o es xy o es zi, entonces esta resta ya tiene que ser xy menos zi al cuadrado. No me importa mucho el orden, porque justamente esto está al cuadrado, entonces se come el signo menos. Podríamos argumentarlo en el mejor de los casos, justo por casos, xy menor a zi, xy igual a zi, xy mayor a zi, pero podemos ver por dónde va. Entonces voy a decir de una vez que esto ya es la suma de xy menos zi al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, a la 1 medio. Y eso tiene la bondad de que es la distancia de x a z. Y la distancia de x a z ya era menor que r, así que por transitividad concluyo. ¿Sí? Vale. Entonces, esto fue un razonamiento muy general, y tan general que tiene alguna falla. Entonces, ya que concluí lo que quería demostrar, voy a poner mi cuadrito chido acá. Pero esto es tan general que puede llegar a tener una falla. ¿Por qué? Porque el rectángulo que construí quizás no es tan bonito, quizás como yo no garanticé nada sobre la forma en la que tomé el X, este podría ser bien un rectángulo degenerado y dijimos que esos no nos gustan en este momento de la vida. Así que en general puedo hacer varias cosas. Primero, puedo tomar a X en la bola, agujerada de nuevo, tal que para toda I entre 1 y n, las entradas sean distintas, xy distinto de zi,
Y con esto ya tendría que el rectángulo que yo me tomé es no degenerado. Y si yo quiero hacer tantito más, y si yo quiero no solo que X pertenezca al rectángulo, sino que pertenezca al interior del rectángulo, también podría hacer algo muy similar, ¿no? Podría extenderme tantito. Voy a hacer el dibujo. Yo tengo mi bola acá, mi centro y mi X. Y si yo quisiera encontrar un rectángulo que no contenga a X como vértice, sino a X como punto interior, podría irme caminando sobre el mismo radio que los une, tantito más, que no me salga de la bola hasta encontrar un punto X1, y aquí construir el rectángulo, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Así que existe también un rectángulo R' contenido en la bola, tal que X pertenece al interior del rectángulo primo. Sí, son un par de observaciones adicionales, pero mi resultado ya está hecho. Así como yo puedo construir bolas dentro de rectángulos, yo puedo construir rectángulos dentro de bolas, y eso me va a servir más adelante para algunas otras observaciones sobre construcciones. ¿Vale? Ahora vamos a los elementos de integración. Los elementos de integración son las primeras definiciones que se ven en un curso de cálculo 2, que son las que nos ayudan a construir la integral, que en principio es la integral de Darboux. Entonces vamos para allá. Ok, ¿cuáles son nuestros elementos de integración? Ya que hablé de rectángulos, voy a integrar sobre rectángulos, entonces la perspectiva general a partir de este momento es que las funciones que yo voy a considerar son funciones, eso ya no lo necesito, son funciones que van de un rectángulo en Rn, en R, entonces es a lo que le vamos a llamar campos escalares, y que esta función sea acotada, ¿sí? Claramente, si la función es continua, entonces por compacidad, tiene que ser acotada porque va a alcanzar máximo y mínimo en el conjunto R que es compacto, pero no voy a pedir tanto por ahora, entonces mi hipótesis, que vamos a estar viendo bastante seguido ahorita, es acotada. Y para hablar de las sumas superiores e inferiores, ustedes recuerdan, primero tenemos que hacer un concepto de partición. Entonces vamos a hablar un rato sobre particiones. Definición. Si R es un rectángulo en Rn, una partición, ¿qué debería ser? En nuestro concepto de cálculo 2, una partición era un conjunto finito de puntos ordenados que, dados de mayor a menor, me inducían subrectángulos, intervalos en este caso, y con esos subintervalos yo empezaba a hacer sumas. Entonces, si yo quiero que esto sea como una partición, pues, en el sentido ahora de rectángulos, necesito que esa partición me induzca subrectángulos. Entonces, la forma más generalizadora que yo puedo pensar de eso, o sea, lo más sencillo quizás, lo más intuitivo, es basarme en mis conocimientos de cálculo 2 para hacer esto. Entonces, una partición de R es el producto cartesiano P cruz de Pi desde i igual a 1 hasta n, donde Pi es partición de la iésima arista del rectángulo. ¿Sí? En esta historia, R es otra vez el cruz de igual a 1 hasta n de los a y b. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino? Me tomo mi rectángulo, que es un cruz de aristas. Cada arista le puedo tomar una partición
Y si yo hago cruz de todas esas particiones, eso me da una partición del rectángulo. Entonces la situación geométrica se ve más o menos así, ¿no? Tengo mi rectángulo chido. En cada lado puedo tomarme una partición. Y el cruz de esas particiones, que significa todos ellos, recuerden que las particiones siempre contenían, voy a poner otro color. Recuerden que las particiones siempre contenían a los vértices, bueno, a los extremos del intervalo, por definición. Entonces todos estos son parte de la partición, ¿no? Son, pues el crust son todas las posibilidades de los puntos que están aquí presentes. ¿De acuerdo? Y con esto ya observo que induzco subrectángulos, ¿no? Si yo me tomo puntos contiguos unos de otros, entonces con eso voy a estar dibujando rectangulitos en mi conjunto. Ahora, también tengo que definir eso porque eso va a ser una herramienta bastante habitual. Continúo en la definición entonces. Un subrectángulo inducido por P inducido por P es un rectángulo cuyos vértices son puntos consecutivos de la partición. Son puntos consecutivos de P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con este punto de acá, me tomo algunos de sus consecutivos, que podría ser el siguiente en una dimensión y el anterior en otra, y con eso yo voy a empezar a definir el rectángulo. Y aquí viene una consideración notacional de mi parte. El conjunto de todos los rectángulos, al revés, un segundo. El conjunto de todos los subrectángulos de R inducidos por P, este es inducido por P, lo voy a denotar en este momento como el generado de la partición. Entonces, esta va a ser mi notación por ahora. Me va a facilitar un par de cosas más adelante, pero esta es la última parte de mis definiciones. Bueno, por ahora. Ahora me falta otra cosa, una cosa que ustedes seguro recuerdan de sus cursos de cálculo 2, que es que yo no hablo normalmente de una sola partición, sino de toda una familia de particiones. De hecho, me gusta que las particiones sean lo más finas posible para que me vaya acercando a lo que yo necesito aproximar. Entonces, el siguiente concepto es el concepto de refinación, de refinamiento. Entonces, continúo con las definiciones. Digo que sean QP particiones de R. Decimos que Q refina a P si P está contenido en Q. O sea, si ambas son particiones y Q tiene más puntos que P. Bien podría ser aquí una contención débil. ¿Qué significa esto, por cierto? Vamos a ver qué nos dice esta definición. Como P y Q se pueden ver ambos como cruz de otras cosas, esto es sí solo sí. El cruz de Pis está contenido en el cruz de Qis. Y para que un cruz esté contenido en otro cruz, esto va a ser cierto sí, solo sí, para toda I entre 1 y n. Pi está contenido en Qi, lo cual es cierto sí, solo sí, otra vez para toda I entre 1 y n. Qi refina. Posiblemente eso ya no se ve ahorita. Bueno. Sí, solo sí. Qi refina a Pi.
¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser una partición en estos casos. Va a ser, digo, un refinamiento de una partición es como antes, algo que sigue siendo partición y que contiene a la partición anterior, que tiene más puntos que la partición anterior. Entre más puntos tenga, en principio es mejora para mí porque parece que va a ser una mejor aproximación. Y hay otro concepto de una vez, lo menciono, pero esto va a ser parte de los ejercicios que hay que entregar, que es el de refinamiento común. Entonces, esto ahorita lo pongo como afirmación. Afirmación. Dadas P y Q particiones de R, de un rectángulo R, existe una partición T que refina tanto a P como a Q. ¿Sí? Si recordamos, la definición no debe ser tan difícil en principio pegar estos dos. O sea, quiero una partición que sea simultáneamente algo. Solo que por la observación que yo hice antes, o sea, por la definición realmente de quién es P y quién es Q, que se ven ambos como cruces, la idea inmediata que nos surge de cálculo 2 no nos va a servir. ¿Sí? Nada más les hago esa observación. Pero si nosotros recordamos nuestra historia de cálculo 2, el refinamiento común es algo más o menos sencillo de definir. Acá también va a ser sencillo de definir, pero hay que atender al hecho de que tiene que ser una partición. Entonces, por eso es quizás no tan inmediato, no es tan trivial. Pero no es difícil, entonces con un par de dibujos seguro nos convencemos de cómo debe estar definida esta partición. Ok, entonces ya tengo mis objetos, ya tengo particiones, ya sé qué es un refinamiento. Ahora sí vamos a hablar de la integral de Darboux. Y para eso necesito una definición que ya va a estar asociada con mi concepto de integración. Definición. Para R, un rectángulo, A y B y contenido en Rn. Para F, una función que va del rectángulo en R, que es una función acotada. Voy a definir la suma superior de F dada P y la suma inferior de F dada P, como se definían desde siempre. Nada más que ahora en vez de sumar eh, corriendo en índices en un intervalo, voy a sumar en rectángulos. Entonces, esto se vuelve a definir como la suma sobre todos los subrectángulos inducidos por P de el supremo, bueno, del ms por el volumen de S, y esto lo voy a tomar como la suma sobre todos los subrectángulos inducidos por P de m chiquita s volumen de S, donde cada uno de estos compadres se define de la manera que esperamos. ms es el supremo de las imágenes de F de las imágenes tomadas en S, y m chiquita s es el ínfimo de las imágenes tomadas en S. Entonces, ¿qué me garantiza que este supremo y este ínfimo existe? Pues que la función es acotada. ¿Sí? Si no, no podría estar hablando de esto. Entonces, geométricamente lo que estoy haciendo es una historia que nosotros ya conocemos. Vamos a ver la perspectiva. Tengo mi rectángulo chido. Tengo una función acotada. Ahorita vamos a decir que es continua, pero piensen en funciones acotadas no continuas, quizás. Tengo una partición. En cada rectángulo inducido por la partición, yo voy a encontrar el supremo. Y con base en eso yo estoy calculando todo un volumen, ¿sí? Que sería como un prisma rectangular de esa naturaleza. Entonces eso yo hago en cada rectángulo posible. Entonces quizás aquí el supremo es otro, yo lo sumo, quizás aquí el supremo es este, yo lo sumo. Y así me voy. Entonces, como puedo hacer esto, también puedo hacerlo con los mínimos, con los ínfimos. Y esos son mis objetos matemáticos, ¿no? Entonces,
se parece mucho al concepto de integral de Darboux que vimos en algún momento. Vale. Suma superior es la suma de supremos por volúmenes de inducidos, la suma de ínfimos por volúmenes de inducidos. ¿Ok? De una vez, ya que estoy aprovechando en las definiciones, voy a hacer el conjunto de sumas superiores de f, que yo voy a definir como todas las sumas superiores de f dada p para p partición de r y el conjunto de sumas inferiores, que es el conjunto de todas las sumas inferiores de f dada p con p partición de r. Entonces, un par de consideraciones técnicas sobre estos conjuntos es que ambos, como están definidos como valores de sumas, que son cantidades reales, que son acotadas, bueno, cantidades reales porque la imagen tiene imagen real, por volúmenes, y sumando todo eso, entonces cada uno de estos elementos posibles es un real. Así que ambos conjuntos están contenidos en R. ¿Sí? Es un poquito difícil de visualizar estos conjuntos porque son todas las sumas superiores e inferiores posibles. Entonces, para cada función eso es un poco difícil de visualizar definitivamente. Pero en cualquier caso son conjuntos reales. ¿Sí? Son valores escalares. Y la otra consideración es que este conjunto, ambos conjuntos están finalmente indizados por particiones. ¿Sí? Entonces, algo pertenece a estos conjuntos si, solo si, existe una partición tal que los puedo ver como la suma dada esa partición. Esta es una consideración técnica muy importante. Y lamentablemente viene ese momento de la vida en la que tenemos que hacer la demostración forzosa de esto. Y esto no va a ser del todo agradable si ya pudimos notarlo, porque el hecho de que estemos parados en un espacio vectorial multidimensional nos va a complicar un poco la cosa de la notación, la cosa de los índices. Entonces, pues ni modo, hay que aguantar, hay que echarse la cuenta y hay que hacer esta demostración que es necesaria. Lo lindo de esta demostración es que una vez que la tengamos, todos los conceptos de integración se nos vienen de golpe, ¿no? Entonces, afirmación. Sea, como ya dije, R un rectángulo en Rn, f definida del rectángulo en R, que es una función acotada, P y Q particiones de R, tales que Q refina P. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos las cosas, lo que debe ocurrir es que la suma superior de f dada q es menor que la suma superior de f dada p y que la suma inferior de f dada q es mayor, mejor dicho, la suma inferior de f dada p es menor que la suma inferior de f dada q. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esta demostración y lamentablemente no es una demostración tan bonita. Otra vez esto tiene sentido, o bueno, lo podemos pensar como una generación de cálculo 2, esto es justamente la situación, pero vamos a tener que aceptar a nivel geométrico una verdad. Demostración. Si yo me tomo S inducido por Q, digo, inducido por P, entonces, dado que Q tiene más elementos y que refina P, o sea que Q contiene a P y le estoy agregando más puntos y sigue siendo una partición, para los rectángulos inducidos por P, pues esto debe estar generado por rectángulos inducidos por Q. Entonces, existen un número finito, que ese número depende del S, de rectángulos inducidos por Q, tales que todos estos
desde j igual a 1 hasta el número que depende de S, me dan justamente S, ¿sí? Entonces, a nivel geométrico nos lo podemos creer si dibujamos un poco. Entonces, si mis puntos azules son los puntos de P, y además de los azules yo agrego los rojos, que son los puntos de Q, vamos a dejarlo acá. Entonces, cada uno de los rectángulos azules, que son estos, se pueden ver como unión de rectángulos rojos, que en este caso serían este y este, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy afirmando acá. Verificar esto va a ser un tanto molesto, porque tengo que meterme a la forma particular de S, y de ahí tengo que meterme a ver quiénes son los rectángulos de, bueno, los puntos de Q que están agregándose, y de ahí sacar los rectángulos adicionales. Entonces eso puede ser un tanto complicado. Pero vamos a hacerlo así. Entonces, cada uno de estos TJs está contenido en S. Y por propiedades de cálculo 1, cosas que ya sabemos de suprimos e ínfimos, entonces, si todos estos son parte de acá, entonces este conjunto en tanto supremos e ínfimos no rebasa este, así que el supremo de este es menor que el supremo de este y el ínfimo de este es mayor que el ínfimo de este. Son propiedades de cálculo 1. Así que el MTJ es menor o igual que el MS y el M chiquita TJ es mayor o igual que el MS, y esto es cierto para toda J. ¿Sí? Uy. Ok, entonces todo eso va bien hasta aquí. ¿Qué me falta ver? Pues con base en esto voy a tener que armar el objeto en cuestión, ¿no? Entonces, como ya tengo esta desigualdad y mis volúmenes son en todo momento positivo, entonces MTJ volumen TJ es menor o igual que MS volumen de S. Y lo mismo para el otro, ¿no? M chiquita TJ, volumen de TJ, es mayor o igual que MS volumen de S. Y si esto es cierto para toda J, entonces cuando lo sume también van a ser ciertos. La suma desde J igual a 1 hasta KS, que es lo que yo dije acá, que es el volumen de todos los objetos estos, de los TJ, volumen de TJ, van a ser menores o iguales que la suma desde, no, todos estos. ¿Qué va a pasar aquí? Y esto es importante. Por lo que yo vengo diciendo, si yo nada más comparo con los volúmenes que yo acabo de obtener, o sea, cada uno de estos volúmenes, los estoy multiplicando de ambos lados, mejor dicho, y estos supremos son los que son menores, ¿no? Estos son los que conservan la desigualdad. Entonces, esto va a ser menor o igual que la suma desde j igual a 1 hasta ks de los supremos en S por los volúmenes de TJ. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿por qué? Porque aquí, para este razonamiento, solo estoy multiplicando por el volumen y estoy dejando fijo el de acá, ¿no? Entonces, aquí viene también una parte que sería un poco complicada de verificar. Digo, no definitivamente imposible, pero sí es algo enredoso. Porque lo que yo voy a argumentar ahora es que esta ms se sale de esa suma, es una constante, la suma sobre j. Me queda la suma de los volúmenes de todos los rectángulos que unen a S. Y lo que voy a argumentar de rapidísimo es que esto es justamente los supremos de S por el volumen de S. ¿Sí? Entonces nada más déjenme hago una observación acá. No estoy haciendo con S, sino que estoy haciéndolo con TJ. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque
cuando yo pego los rectángulos que se unen a lo más en su frontera, como que no estoy sobrelapando nada en tanto a su volumen, y entonces el volumen va a ser exactamente sumado todo esto, va a ser el volumen de ese. ¿Vale? Entonces ya estamos muy cerca del resultado, porque entonces, si yo hago la suma sobre todos esos, sería como una suma doble. La suma sobre los S generados por P y cada uno de estos sumado por los rectángulos de Q que los unen, desde J igual a 1 hasta KS, de los objetos en cuestión, que son los MTJ volumen de TJ, son menores o iguales que la suma sobre todos los S en la partición de P del objeto al que yo acabo de llegar, que son los MS volumen de S. Y aquí tengo que hacer una última consideración que espero me crean ustedes. Todos los rectángulos inducidos por Q están contenidos en un rectángulo inducido por P. ¿Sí? Es más o menos sensato pensar esto, justamente porque Q refina P. Entonces, cuando yo hago esta doble suma, esto es la totalidad de rectángulos inducidos por Q. Entonces, esto es la suma de T inducido por Q de los MT volumen de T, y acabo de demostrar que es menor o igual que la suma de los S inducidos por P sobre los S inducidos por P de MS Bs. Y ya, cada uno de estos objetos matemáticos tienen un nombre. Esto es la suma superior de F dada Q, que acabo de demostrar que es menor o igual que la suma superior de F dada P. Entonces, esto es lo que yo quería verificar. Y con las sumas inferiores va a ser lo mismo, solo que la desigualdad es inversa, ¿no? De hecho, con las sumas inferiores, en lo que yo me quedé, es que la suma desde J igual a 1 hasta KS de M chiquita TJ, volumen de TJ, es mayor o igual que la suma desde J igual a 1 hasta KS de MDS por los volúmenes de TJ. Entonces, por el mismo argumento, esto es MDS por el volumen de S. Y ahora sumo doble, la suma sobre los S en P, la suma desde J igual a 1 hasta KS de los MTJ volumen de TJ es mayor o igual que la suma sobre los S inducidos por P de MSBS. Y ya, entonces otra vez, estos son todos los rectángulos posibles inducidos por Q. Estos son todos los rectángulos posibles inducidos por P. Entonces esto ya es la suma inferior de F dada Q, que quedó siendo mayor o igual que la suma inferior de F dada P. ¿Ok? Y ya, entonces vamos a echarnos de golpe la última afirmación. Afirmación. Bueno, lo voy a tomar todo como una sola observación. Entonces, fíjense ustedes. Para cualquier partición P de R, P partición de R. Perdón, aquí tengo que ponerme un cuadrito chido. Ya terminó la demostración. Eso no es un cuadro chido. Ok, eso es un cuadro chido. Entonces, para P partición de R, perdón, y para Q partición de R, yo puedo tomarme, como afirmé antes, T partición común, perdón, T refinamiento común, de P y Q. Entonces, por las observaciones previas, la suma inferior de F dado P es menor o igual que la suma inferior de F dada T.
y la suma superior de f dada t es menor o igual que la suma superior de f dada q. ¿Sí? Una observación inmediata me dice que los supremos de... Aquí tengo que inventarme otro nombre. No, puedo decirlo, ¿no? Si S es inducido por T, entonces los ínfimos de S son menores o iguales que los supremos. Esto es siempre, ínfimo menor que supremo. Multiplico por los volúmenes. Entonces, sumo sobre los inducidos por T. Y esto ya es la suma inferior de f dada t menor o igual que la suma superior de f dada t. ¿Sí? Entonces, lo que yo acabo de argumentar son tres desigualdades muy importantes, que es que esta de acá, luego conecta con esta de acá por transitividad, y esta de acá conecta con la de aquí. Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Que no importa quiénes sean las particiones, porque fíjense que estos dos de acá no tienen ninguna relación entre ellos. Acabo de demostrar que la suma inferior de f dada p siempre es menor o igual que cualquier suma superior de f dada p. Digo, de f dada q. Entonces, cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Entonces, esto es un resultado análogo a lo que se ve en cálculo 2. Y lo que me concluye esto, perdón, lo voy a escribir aquí abajo de una vez, es que los conjuntos L de f y U de f, los conjuntos de sumas inferiores y sumas superiores, son acotados. Esto no es una contradicción, esto es la observación súper importante. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí por ahora, pero estos son mis elementos de integración, así que pues ya tengo bastante dicho. Con esta observación ya tengo casi mis objetos geométricos y lo que sigue es dar mi definición de integrabilidad. Así que lo dejamos por aquí por ahora. Nos vemos en el siguiente video cuando ya veamos la definición y los criterios habituales de integración. Y espero que tengan un lindo día. Hasta luego.